Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada que ha organizado COE CEPIME a través del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía y que tiene por objeto la sostenibilidad, ESG y taxonomía europea. Esta jornada estaba siendo demandada por diversas empresas, que unas porque ya les aplica y otras porque tienen curiosidad sobre esta materia, nos lo venían pidiendo. Y a veces, pues bueno, de la necesidad surge la virtud. Hace poco más de 2 meses que pude compartir una jornada que organizó APD en Oviedo, en la sede de Ontier del Circus de Oviedo. Ahí pude compartir la presencia con el siguiente ponente, con Ángel Pérez Ajenjo. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho su presentación y pensé que podíamos colaborar en hacer esta jornada. Así pues, Ángel y Pedro, muchísimas gracias por acercaros hasta Santander. Es una satisfacción y estoy seguro que vuestra aportación será muy interesante. Y por supuesto, pues agradecer a los que os habéis conectado online, a los que estáis presentes en la sala de COE y a la consejería que con su patrocinio y colaboración pues ayuda a que podamos mantener desde la patronal este tipo de iniciativas que redundan en beneficio pues de la sostenibilidad y de la competitividad, a su vez de la conservación y la mejora ambiental de nuestra región. Bueno, para no extenderme mucho más voy a empezar. Los que llevamos ya muchos años trabajando en los temas medioambientales y que incluso empezamos en el mundo de la gestión medioambiental antes de que existiese la ISO 14000, me acuerdo de trabajar con la UNE, no sé si era la 77800 algo, vamos a ver, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que era un sistema de gestión medioambiental que diseñé o que colaboré en su implementación. Aún no era con el estándar ISO, sino que era con la norma UNE, o sea que ha pasado ya por lo menos unos cuantos meses. El tema de la gestión siempre nos llevaba a una serie de problemas, ¿no? Y uno de ellos era hasta qué punto esto era obligatorio, hasta qué punto era conveniente, etcétera. Claro, los sistemas tradicionales de gestión de la calidad, gestión medioambiental, prevención de riesgos, etcétera, bueno, pues todos sabemos que no vienen marcados con carácter preceptivo en una ley, una norma con carácter de ley que te obligue a ello, pero se han acabado convirtiendo en unos requisitos inexcusables para poder acceder al mercado, para acceder a los contratos, etcétera. Algo parecido empieza a pasar con este tema, pero tampoco quiero dejar este paralelismo sin más, porque aquí sí que hay obligaciones, aquí sí que hay normativa que es imperativa y que desde hace ya unos años viene siendo exigible para determinados tipos de empresas, y está claro que la tendencia es a ir a más. Y todo esto lo tenemos que enmarcar en un marco que no es solo el legal, al que yo me voy a referir, sino también en un marco de un modelo de desarrollo socioeconómico que es el que propugna la Unión Europea. Con independencia de que nos guste más o menos, de que personalmente creamos más o menos en este modelo, yo particularmente sí les compro la idea y el modelo. Comprendo que otras empresas y otros empresarios pues discrepen de muchas de estos planteamientos o del timing, el tiempo que se está utilizando para hacer estas transiciones, etcétera. El tema, desde luego, no es fácil. Lo cierto es que como parte que somos de la Unión Europea y una parte además importante, compartimos y tenemos que aplicar pues estas políticas, estos criterios y por supuesto la legislación que emana de la Unión Europea. La Unión Europea sin duda es el líder mundial en lo que es la apuesta por la sostenibilidad, por la lucha contra el cambio climático, y este liderazgo, a diferencia de otros, no es solo de boquilla, sino que, como suele hacer la Unión Europea, lo plasma a través de instrumentos normativos y también instrumentos económicos. No solo marca unos objetivos y unas finalidades y unos destinos, unas metas, unos horizontes, sino que suele, a la vez, aparte de establecer procesos de participación a veces extraordinariamente complejos y muchas veces agotadores, lo que sí hace también es establecer luego programas, ayudas, establecer sistemas para que todo este entramado se pueda llevar a cabo con más o menos dificultad. No quiere decir que sea fácil, pero vamos, esa parte está bien.
Y la Unión Europea, a su vez, no ha caído del cielo, no es un beneficio caído del cielo, sino que es fruto, pues, de un origen, de una historia. Y en esa historia, pues hay que tener en cuenta siempre la importancia que ha tenido el quinto PACMA, el quinto Programa de Acción Medioambiental, Acción de Desarrollo Sostenible. En mi opinión, es uno de los que marca un antes y un después. La apuesta que hace la Unión Europea por la sostenibilidad y porque la sostenibilidad además se incluya dentro de la legislación constitucional de la Unión, de lo que podemos denominar los tratados constitutivos, aunque obviamente no estaba en el de Roma, pero luego se ha incorporado con modificaciones posteriores, pues esta apuesta que hace la Unión Europea es transversal, y esta transversalidad hace que afecte no solo a las actividades que podemos pensar que son evidentemente generadoras de cierto impacto, sino también a todo el conjunto de la actividad económica. Por mi formación, siempre tengo el problema de que al hablar de estas cosas me decanto por la parte ambiental, cuando esto es mucho más complejo porque hay otros muchos aspectos que estoy seguro que luego en la ponencia pues serán subsanados ampliamente. Pero como mi ponencia va del marco legal, pues intento centrarme en esto, y dentro del marco legal, pues en la parte ambiental, que es la que más me afecta. Bueno, pues de 1992 al año 2000 estuvo vigente el quinto PACMA, y ese quinto PACMA generó una legislación, generó una serie de programas, etcétera, que luego pues se han ido implementando. Pero ya antes, el concepto de sostenibilidad, como todos sabemos, pues lo acuñó la noruega Gro Brundtland en su famoso informe de 1987, anterior, por lo tanto, a la cumbre de Río. Esa conjunción, esa intersección de los tres círculos sobre el medio ambiente, el tema social y el tema económico, pues es un clásico, pero es inevitable, no me queda más remedio que hacer referencia a ella, porque siempre lo tenemos que tener presente. Eso es una cosa tan sencilla, pues está a su vez tan complicada. Y en el fondo resume de una manera muy visual, muy gráfica, de qué se trata. Para conseguir esa sostenibilidad tenemos que intentar conciliar que los aspectos ambientales, los económicos y los sociales, pues sean viables en el caso del medio ambiente y del aspecto social, que sean equitativos y que sea habitable. Este es uno más, hay 40.000 dibujos de estos en internet. Bueno, este por ser especialmente sencillo es porque lo he elegido, porque luego esto se puede complicar tanto como queramos. Esta sostenibilidad, para buscarla, pues no es solo una cuestión de deseo y tal, sino que es una cuestión de adoptar políticas concretas. Y eso me lleva ya a entrar directamente en el siguiente apartado. Esta conferencia de hoy trata sobre ESG y taxonomía. El acrónimo ESG que estamos utilizando ahora todos los días viene del inglés Environment, Social and Governance. Bien, por lo tanto, está claro que estamos hablando de estos aspectos que serían ambientales, que tienen que ver con la sociedad y tendrían que ver con la gobernanza en el sentido más amplio del término. Recojo esta frase que dijo uno de los comisarios europeos más importantes que ha habido, Janez, la verdad es que el segundo apellido, pues Potočnik, que lo ha sido de ciencia e investigación y de medio ambiente, que venía a decir una frase muy curiosa, que es eso, ¿no? Que si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Bueno, es una forma clara de poner una imagen, ¿no? Los aspectos medioambientales, si no vienen acompañados de una calidad social y de una calidad, los aspectos económicos, es decir, si no vienen acompañados además de estas calidades, pues en sí mismo carecen de sentido. Y esta frase, pues, no queda en saco roto, sino organismos o instituciones tan importantes como el Foro de Davos, ya muchos años después, en 2020, estrenó un manifiesto por la sostenibilidad y la economía inclusiva y reconoce el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. El Foro de Davos también es responsable de un proceso de publicación de métricas para estos sistemas ESG. Bueno,
Antes hacía referencia a que había cierta relación, podemos pensar, ESG, vamos a integrar medio ambiente, vamos a integrar la parte social, vamos a integrar la parte de gobernanza, igual que en su momento podemos integrar la gestión medioambiental, la gestión de la calidad, vamos a poner, y la gestión de los riesgos o la prevención de riesgos laborales, en un modelo más o menos parecido. Podemos tener esa tentación, pero no es así. Los modelos no son iguales. Había unas normas o unos reglamentos que nos permitían hacer una metodología de análisis, una revisión ambiental, una revisión de estas cosas, marcarnos unos objetivos, medirlos, tal igual, certificarnos e integrar un sistema aprovechando así pues unos procedimientos, etcétera. Aquí, aunque están también interrelacionados y están ligados, no podemos seguir esta metodología porque necesariamente una cosa no te lleva a la otra. Y esto, en mi opinión, es uno de los temas que hay que tener en cuenta y tener cuidado, porque lo normal es que tengamos tendencia a hacer aquello que ya hemos hecho o a, más o menos intentar aprovechar pues esfuerzos que hemos realizado en unos ámbitos para que así los traslademos y los aplicamos a otros. Esto no es así en este caso. En este caso son aspectos que están relacionados, pero que no tienen por qué estar integrados. Lo que sí tienen que estar es presentes y se tienen que tener presentes en la actuación cotidiana. Los aspectos ESG generan también dudas, y más en esta fase en la que nos encontramos hoy en día. Cuando hablamos de stakeholders, de las partes interesadas en una empresa, que ya sabemos que no son solo los accionistas, pero sí lo son, pero también pueden ser tus acreedores, tus clientes, tus vecinos, etcétera. Toda la sociedad, en mayor o menor medida, podría llegar a tener este carácter. Nos lo preguntamos con frecuencia. ¿De verdad a la gente, a la sociedad, le importa o no le importa los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los ODS? ¿Le importa si esta empresa es o no ambientalmente sostenible, socialmente sostenible, desde un punto de vista también de gobernanza, de lucha contra la corrupción, contra la desigualdad, etcétera, o no? ¿Y eso hasta qué punto tiene una traducción en la viabilidad futura de esa empresa? Hemos visto muchísimos ejemplos a lo largo de los años del famoso greenwashing de empresas que, no siendo en absoluto sostenibles y con unos fuertes impactos medioambientales, a veces incluso las que más impacto medioambiental tenían, como rápidamente se acogían a una pequeña iniciativa, quizás simbólica incluso, de naturaleza medioambiental para así vender una imagen supuestamente verde o conservacionista hace muchos años, igual apadrinando pues un programa de reintroducción de un determinado animal en una determinada zona o haciendo cosas así muy esporádicas pero que tenían cierta visibilidad. Y sin embargo, pues luego la realidad es que si estudiabas conforme a los criterios que tenemos ahora, precisamente que nos han ayudado a tenerlos más claros, la taxonomía europea, pues entonces pues te encontrarás que esa empresa precisamente era lo contrario, ¿no? O esa actividad que te van vendiendo como, o trasladando como ambientalmente óptima o mejor que otras similares, pues en verdad no lo era. Eso ha generado que exista cierta desconfianza también, igual que genera cierta desconfianza cuando ves que empresas que por definición hoy por hoy, no digo dentro de un futuro, en esta transición que va a ser tan compleja y tanto esfuerzo nos va a costar, esta transición hacia esa economía verdaderamente baja en carbono, ya no sé si decir cero, que me parece excesivo, pero francamente reducida y muy baja en carbono, yo no sé si muchas de ellas te están ya contando como si lo hubiesen hecho, cuando lo que te están diciendo es lo que van a hacer, básicamente lo que van a hacer en los próximos años, porque si miras cuál es su verdadero impacto, cuáles son sus KPIs ambientales, pues igual te encuentras con alguna que otra sorpresa. Y luego es que además los KPIs que se establecen no siempre tienen una relación directa con el verdadero impacto ambiental o social que puede tener la empresa. La elección de estos KPIs y luego cómo se miden, cómo se plasman, cómo se revisan, pues va a ser otro de los puntos cruciales. ¿Nos lo creemos, no lo creemos, etcétera? Y para mí lo más importante es esto, lo que pongo en tercer lugar. ¿Es coherente este modelo social vigente? Que podríamos pensar que sí, más o menos en los países de la OCDE, pero ¿lo es en todo el mundo? Si el problema es global, si estamos haciendo todo esto
alineados con los objetivos de los ODS de la ONU, tiene mucho sentido y es coherente con las políticas. Por ejemplo, yo esta mañana, cuando venía a esta jornada, he tenido mi pequeño atasco en la S20. En la S20, a la altura más o menos, pues más o menos como el desvío para ir al PCTCAN, ahí ya empezaba. Hay una estación de tren de Feve a 2 kilómetros de mi casa. Si eso funcionase, yo les aseguro a todos ustedes que yo habría venido en tren. Hoy he venido en tren con un patinete eléctrico o no para luego acercarme hasta aquí, depende de lo vago. Un día tan bueno como hoy, pues seguramente me vaya a dar un paseo. Pero he venido en tren porque me ahorro un dineral y porque además estoy convencido que sería lo mejor. Pero es total y absolutamente inviable, es imposible. Por mucho que lo quiera hacer, es imposible. No puedo, no me dejan. Y lo sorprendente de esto es que la infraestructura está ahí. Es decir, que la red, trazar una infraestructura horizontal que corta el territorio, que ya lleva un siglo implementada, la parte más fuerte del impacto ya se ha realizado. Entonces, ahora sería cuestión de ponerla en valor. ¿Se quiere de verdad poner en valor esto? O lo que se quiere es poner electrogasolineras, no sé cómo, o venderte otra cosa. Bueno, pues luego hay una incoherencia que hace que ves que hay un discurso, muchas veces no se acompaña, sino que al contrario, va directamente en contra luego de la realidad. Y para saber si esto es o no coherente, por ejemplo, pues nos sirve mucho el tema de la taxonomía. Ya me da pie para entrar en el tema de la taxonomía. La taxonomía es esto, es una ciencia que estudia principios y métodos y fines de la clasificación. Todos vamos a hablar de la taxonomía, del taxón, pues de un determinado pájaro, que es pues eso, pues el Passer domesticus, un gorrión, pues es Passer tal y cual, pertenecía a tal. En biología está claro, también en educación se ha utilizado. Bueno, pues ante este mare magno de conceptos, de indicadores, de parámetros, de objetivos, etcétera, era evidente que había que hacer un esfuerzo para ordenarlo, para poner cierta claridad, porque esa claridad nos permite comparar, nos permite medir, nos permite saber si de verdad se obtienen o no los resultados que se buscan. Y entonces la taxonomía europea lo definimos como este sistema de clasificación de actividades económicas ambientalmente sostenibles. Esta clasificación determina qué se considera sostenible y qué actividades no lo serían. Y el ejemplo más bonito de esto lo hemos tenido recientemente con el tema de la energía nuclear o lo podíamos tener aquí en Cantabria con el tema de los parques eólicos o de la energía fotovoltaica, que en Cantabria no está siendo todavía un tema que se discuta, pero en otras comunidades autónomas ya sí. La energía nuclear, tan denostada tradicionalmente por el movimiento verde alemán, básicamente, de la que se ha dado tantos palos por el tema de Chernobyl, por Fukushima, etcétera, etcétera, bueno, pues como consecuencia de accidentes causados por centrales nucleares. En Fukushima murieron 2 personas por el accidente de Fukushima, aunque evidentemente lo que es el desalojo, la gestión del agua, etcétera, etcétera, es otra cosa. La energía nuclear tiene el impacto ambiental que tiene, que se conoce con los residuos, etcétera, pero tiene otras ventajas respecto de otros temas muy importantes como es el cambio climático. Si el cambio climático al final es el gran reto que tiene la humanidad y de que sepamos o no afrontar el cambio climático, nos jugamos casi la supervivencia de nuestra especie, etcétera, porque ese es el mensaje que nos están dando, que es el reto de la humanidad, podemos prescindir. Es verdaderamente cuál es el impacto medioambiental que de verdad tiene la energía nuclear. Bueno, pues por ejemplo, a esta pregunta contribuiría a resolver este sistema. Y no es más que un ejemplo, lo tenemos con los parques eólicos o con otras fuentes de energía renovable, como pasa con las fotovoltaicas. A mí el otro día me han puesto una resolución en una comunidad autónoma que decía que tenía que compensar la cantidad de CO2 que va a dejar de capturar un suelo agrícola porque lo voy a cubrir con espejos para un parque fotovoltaico. Vamos a ver si no perdemos de visión la jugada. Es decir, yo voy a poner una instalación fotovoltaica de no sé cuántos megas y me dices que voy a dejar de capturar a lo largo de 30 años que dura el proyecto 80 toneladas de CO2 y que tengo que compensar esas. Entonces, ¿qué hago? ¿No pongo el parque? Para que el suelo quede compensando, capturando CO2, voy a dejar de poner un parque que per se va a evitar la emisión de cientos o millones, seguramente millones, y
vamos a ver si no perdemos la perspectiva, ¿no? Que a veces pues te encuentras. Y esto es una resolución administrativa de una comunidad autónoma que no es la nuestra, no es Cantabria, pero que la tengo encima de la mesa, claro, para impugnarla, como podéis suponer. Y luego, pues existe todo esto, pues una regulación. Esta regulación, básicamente, en España, pues viene determinada por la ley larguísima, que ya su título se autoexplica, por la ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la propia Real Decreto Legislativo tal, y la Ley 22 de Auditorías de Cuentas. Resumiéndolo, pero lo importante es que todo esto se hace con la finalidad, bueno, pues de aplicar una serie de disposiciones, de directivas que ya existían en el año 2013 y en el año 2014 y que son a las que hago referencia en esta transparencia. Estas dos directivas las tenemos que tener como directivas de cabecera. Estas directivas nos determinan estas obligaciones hacen que cierto tipo de sociedades tengan que realizar unos informes, y estas directivas han dado lugar a que en el 2020 se aprobase este reglamento, el 2020/852, para facilitar las inversiones sostenibles. Este reglamento, que es la base, modifica uno anterior que ya avanzaba en esta línea. Como ya sabéis todos los que trabajáis en esto, la Unión Europea, cada vez es más difícil seguir las normativas y hoy en día pues es una tarea titánica muchas veces, y precisamente luego en los actos delegados para la aplicación de este modelo es donde nos encontramos más problemas, porque está absolutamente lleno de reenvíos, ¿no? Tenemos que ir saltando de un reenvío a un reenvío para ir identificando en cada momento qué es lo que tenemos que aplicar. Bueno, pues esta ley, la ley 11, que es una ley española que está en vigor, ha determinado que un determinado tipo de empresas con las características, pues con un número de más de X trabajadores, 500 o 200, dependiendo, con una facturación, con una consideración de que sean empresas cotizadas o que tengan un interés público, etcétera, pues tengan que realizar ya estos informes, y ya de hecho lo vienen haciendo, pero lo vienen haciendo con la incertidumbre que te puede generar pues definiciones o expresiones como en la propia ley. Por ejemplo, si me pongo como ejemplo del contenido de la información sobre cuestiones ambientales, pues por ejemplo, para cambio climático, los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de la actividad de la empresa, incluso el uso de los bienes y servicios que produce, las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias, del cambio climático, las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio plazo, etcétera. Bueno, esto me consta que para muchos de los técnicos que elaboráis estos los estados no financieros, pues os cuesta mucho concretar, ¿no? Y ya la definición, por ejemplo, que realiza respecto del tema de cambio climático, del carbono, pues es francamente tal. Yo lamento haberme centrado básicamente en los temas ambientales, pero la cabra tira al monte, y además del otro pues prácticamente no sé nada, y seguro que nuestros siguientes ponentes podrán seguir. Lo que he pretendido es daros un marco, un escenario político y normativo en el que tenemos que ubicar la taxonomía y este sistema ESG. Y ahora ya, entrando en lo que de verdad es la parte interesante de la jornada, pues voy a presentar al siguiente ponente, que es Ángel Pérez Ajenjo, que es socio director de la consultora Transcendent, con el que tuve la ocasión de coincidir y colaborar en aquella jornada sobre precisamente financiación y sostenibilidad. Y por lo tanto, Ángel, te cedo el sitio y la palabra. Muchas gracias. Estupendo. Perfecto. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a CEO de CEPIME Cantabria por la invitación, y a Martín por invitarnos a Pablo y a mí a venir a hablar. Bueno, menos mal que no tengo que hablar de la parte legal, porque no hubiera hecho nada de lo que ha contado Martín, y yo de lo que voy a tratar de hablar es de temas parecidos desde otra perspectiva, para tratar de complementar y de hablar de alguna cosa que todavía no hemos incluido aquí. Pero que une mucho de las cosas que ha estado diciendo Martín.
contando el viaje de la sostenibilidad o las cosas que han pasado en los últimos años y tratando de hacer un símil fácil con una escalera, una posible forma de ver esto, casi independientemente del tamaño de cualquier compañía, es hasta hace poco, volviendo a lo que hablaba Martín de tener alguna iniciativa puntual que incluso pudiera estar alejada de la actividad de un negocio, había compañías que voluntariamente trataban de hacer algo que era lo que se conocía como la responsabilidad social corporativa. Estupendo, útil, beneficioso, pero alejado de la realidad de una compañía. Digamos que tiene un efecto en la sociedad, pero que, simplificándolo mucho, una actividad de RSC del Banco de Santander podía ser la misma que pudiera hacer Endesa, sin tener la esencia de su trabajo en el centro de lo que estaban tratando de hacer hacia la sociedad y sin tocar todavía la parte legal. ¿Qué ha ido pasando con el tiempo? Bueno, pues lo hemos visto que desde la intención de que no nos cepillemos el planeta y de que seamos un poco más sociales en todos los sentidos, empiezan a aparecer, en función del tamaño de la compañía, unas obligaciones de reporte. Esas obligaciones de reporte no financiero, desde los aspectos ESG, que para algunas compañías están obligadas, que ese rango de tamaño de compañías va bajando, porque empezaron siendo 500, 250 la facturación, y que de alguna manera u otra muchas de las empresas trabajen directamente con clientes o trabajen dentro de una cadena aguas arriba o de proveedores de una gran empresa, van a empezar a tener que hacer estas cosas. Luego, es necesario por lo menos saber, y está bien lo que tú has comentado ahora mismo, Martín, tengan que estar integrados o por lo menos estén presentes, pero saber qué tipo de información tienes que reportar, desde la básica de que si no mides no vas a ver cómo mejorar. Muchas compañías que bastante tienen con permanecer vivas, con sobrevivir a la realidad que tenemos ahora, tienen que empezar a incorporar por lo menos la medición de esos parámetros no financieros. ¿Dónde se pone la cosa interesante? Cuando ya que estás viendo esos parámetros y tratando de validar la hipótesis de que si gestionas estos parámetros va a ir mejor tu negocio, empiezas a gestionar la sostenibilidad. Pero no gestionas toda la sostenibilidad. Porque volviendo otra vez a lo que estaba diciendo antes, los aspectos o los KPIs relevantes de una compañía van a ser diferentes de la que tenga al lado en el polígono industrial, porque la esencia de su negocio pueda ser diferente. Luego está muy bien que haya una empresa que diga que va a hacer un ejercicio de bajar el plástico de un solo uso, pero si es una empresa de servicios, posiblemente eso no sea el ejercicio, y hablaré en un segundo, más material sobre su actividad. Digamos que hay que poner un poco de congruencia dentro de la complejidad que hay ahora mismo de saber por dónde voy o por dónde empiezo a tirar, ¿no? Y si esto no fuera suficientemente interesante o complicado, hay un paso más allá, que es ese último que viene ahí en la escalera, que es el impacto, que es decir, se puede poner en valor el efecto que genera una compañía desde su actividad en la sociedad, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, que puede sonar a pesar una nube, pero que cada vez yo creo que estamos más cerca de tener claridad en una contabilidad social, una contabilidad de la sostenibilidad, entendida más allá del medio ambiente, sino también la parte social y la gobernanza, y que no estamos muy lejos de que se pueda empezar a medir, y os contaré un par de ejemplos, el efecto que genera una compañía allá afuera. De forma que, tratando de retomar la presentación de Martín, de decir, hay unos marcos que nos están tratando de dar claridad y foco hacia dónde tenemos que ir en la parte de la sostenibilidad, se puede gestionar esos aspectos, si lo sabemos hacer bien, como un elemento, no sé si de ventaja competitiva, pero claramente de que no te coja con el pie cambiado las cosas que están pasando, y si eres capaz de poner en valor el impacto que estás generando, ya estás en el último nivel. Y empieza a cada vez más evidente, y os enseñaré un poquito, de que la rentabilidad, si esto te lo consideras, lo crees como un elemento estratégico, la rentabilidad va para arriba y es bueno para tu compañía. Sin tratar de ser impertinente ni pedante, pero por hablar un poquito entonces de dos cosas, de qué hago yo con mi empresa, dónde quiero estar, y luego contaros un concepto. ¿Yo qué puedo hacer en este lío que tengo? Pues tengo que empezar por el principio. Ya hemos hablado, el RSE tradicional y contribución voluntaria es una cosa que tiene que seguir de alguna manera, filantrópica, pero que no es en lo que estamos hablando hoy. Por lo menos tengo que monitorizar oye, ¿dónde estoy? Si no sé dónde estoy, voy mal. Y aunque hoy suene a chino, pues eso, los gases de efecto invernadero, 1, alcance 2, alcance 3, si no sé cómo lo mido, cómo voy a gestionarlo, bueno, hay que empezar a trabajar esas cosas. Y por lo menos saber que estas cosas van a llegar. O sea, yo creo que negar la mayor de que la sostenibilidad del año que viene no va a ser menos importante que hoy es no ser un buen gestor de una compañía, porque es que no va a pasar seguro. Entonces, empezar por monitorizar con rigor qué está pasando en tus parámetros no financieros es fundamental. Ahora, si eres capaz de tener esa gestión, de identificar, ahora veremos qué tipo de indicadores tiene sentido que veas,
va a ser útil para tu compañía. Y si con eso puedes tomar decisiones, va a ser mucho mejor, porque te puedes decidir qué objetivos quiero marcarme para hacer esto, cómo incorporo en las decisiones de un comité de dirección aspectos que antes no los incorporaba, con toda una cosa para abrir de se lo cree el comité de dirección, esto es de 4 activistas que se creen que el planeta no se va a calentar y que estamos mejor que hace muchos años. Bueno, debates subjetivos que yo creo que no es el momento, o que los podemos hacer luego perfectamente, ¿eh? Pero sobre todo saber qué aspectos materiales son, ahora contaré lo que es, relevantes para tu empresa. Y si ya estás ahí, hay empresas que ponen en valor su impacto. Es muy fácil tener ejemplos de empresas que nacen teniendo un efecto, empresas sociales o empresas que desde que nacen están haciendo algo para tener un efecto en la sociedad. Estando en casa aquí, pues piensas en Amica y dices, joder, Amica, además de que lleve la lavandería del Sistema Cántabro de Salud, da empleo a unas personas con otras capacidades. Está, pues, económicamente funciona, genera un impacto intencionado en un grupo de población y le va bien. Entonces, no todas las empresas van a ser unas empresas de impacto pasado mañana, pero empieza a haber empresas grandes que empiezan a tener modelos de negocio y decir, ¿cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo siendo coherente y tratando de ser intencional en el impacto que genero yendo más allá? Y eso es lo que trato de decir con esos modelos de negocio de impacto que van después. Es fácil hablar de Amicas, igual os suena Patagonia o Ecoalls, que hacen ropa, que sacan plástico del mar y hacen algo con ellos, os suena Ben & Jerry's, que es una empresa de helados, pero que además tiene un componente social, una empresa de zapatos que se llama Tots, que por cada par de zapatos regala uno a gente que no lo tiene. Bueno, modelos de empresas sociales, pero algunas empresas de más de 1.000 millones de facturación. Lo difícil es empresas tradicionales que vayan avanzando en esto. La primera parte, cómo manejo bien mi impacto, es la sostenibilidad, y luego cómo trato de tener modelos de negocio de impacto, pero que empiezas a ver desde grandísimas multinacionales como Unilever, que van haciendo este tipo de cosas, o como empresas como los vecinos de Capsa, de Central Lechera Asturiana, que tenemos aquí al lado, se plantean tratar de tener ese concepto del efecto que generan desde su aspecto económico desde el principio en su toma de decisiones. Eso es a lo que trato de referirme con la parte de impacto empresarial. Que es un concepto que yo creo que es, si esto os parece un rollo, el único con el que yo creo que tiene sentido que os quedéis, con la materialidad, que de una forma muy, muy sencilla, es decir, ¿dónde tengo que centrarme yo? Con los indicadores que decía Martín, ¿dónde tengo que mirar lo que es importante para mí? Y puede ser algo tan sencillo, y luego se sofistica lo que quieras, de decir, oye, en el eje de las IES, ¿qué es importante para mis grupos de interés? ¿Y quiénes son mis grupos de interés? Son mis empleados, son mis clientes, es la sociedad, es el polígono industrial en el que estoy. ¿Qué es importante para esta gente? Y en el eje de las X, ¿qué es importante para mi negocio? Yo me tengo que centrar en la parte que está arriba a la derecha. Si, vuelvo a lo mismo, soy una empresa de servicios, depende de lo que haga, igual mi huella de CO2 no es el aspecto más importante y entonces no tengo que poner todo ese foco medioambiental obligatoriamente porque no estoy gestionando con coherencia a lo que me dedico. Este concepto de materialidad es importante a la hora de reportar. La mayoría de las empresas que tenéis que reportar aquí reportáis con esos estándares de Global Reporting Initiative que te exigen tener un concepto de lo que es la materialidad. En Estados Unidos se reporta de otra forma, que es eso que veis ahí de SASB, de SASB. Pero sin haber hecho este ejercicio puedes estar pegando tiros sin saber a dónde vas. Y puede ser tan básico como lo que os he contado yo, de decir, oye, vamos a ver a lo que nos dedicamos y lo que es importante para que mejoremos nuestro negocio, porque esto es para seguir mejorando el negocio, siendo conscientes del impacto que tenemos. ¿Para qué sirve? Bueno, para tratar de incorporarlo a la gestión de la compañía. Si lo haces bien y no mañana, vuestros planes estratégicos la semana que viene no van a cambiar porque tengas un análisis de materialidad ni le vas a dedicar el 100% de tu tiempo, pero estás haciendo algo diferente para adaptarte a lo que está pasando fuera. En función del tamaño y de la importancia que tengan las cosas, la comunicación con tus grupos de interés va a mejorar y te puede ayudar a ver otras cosas, o a poner en valor tu actual propuesta de valor o a tratar de ser competitivo de otra forma. Y esto, que puede sonar a muy teórico y puede sonar solo para empresas grandes, yo creo que no es así, porque lo puede hacer cualquier tamaño y tipo de empresa. Vuelvo a lo mismo, porque no hay dos empresas que deberían tener la misma materialidad. Una empresa grande va a tener una materialidad diferente en función de la región o del país en el que esté y cambia con el tiempo. Entonces, las empresas que llevan haciendo análisis de materialidad desde hace tiempo, su realidad antes y después del COVID ha cambiado. La realidad de las empresas muy dependientes de todos los temas de materias primas después de la invasión de Ucrania tienen que revisar un poco a qué se tienen que centrar para hablar de estos temas de materialidad. Bueno, sin tratar de entrar mucho más en detalle o en tecnicismos de estos,
la última cosa que quería contar de esto es, que también lo ha dicho un poco Martín, es decir, bueno, ¿y esto me lo creo? ¿Hay evidencias o no? Bueno, desde hace más de 8 años o 7 años hay evidencias de que, como veis ahí, si yo me dedico a mejorar mis aspectos ESG materiales, los importantes para mi negocio, mis resultados son superiores. Y aquí lo vemos en este cuadro, que es un poco intuitivo porque esto es arriba a la izquierda, ¿no? Yo tengo un desempeño en aspectos materiales centrados en mi negocio bueno, mi empresa va mejor que si pongo el esfuerzo, mucho esfuerzo en todos los aspectos, incluidos los que son inmateriales. Puede sonar a perogrullo, pero digamos que tienes evidencias para decir, si incorporas la gestión de la sostenibilidad en tu día a día, te va a ir mejor. Por lo menos no te puede pillar con el pie cambiado. Yo creo que ese es el mensaje más general para contar. Unido un poquito a la parte de lo que ha dicho Martín, bueno, he contado que esto va rapidísimo, que el año que viene no va a ser menos importante que el siguiente y que ya ha pasado en la historia que nos enfrentábamos a realidades en las que no sabíamos cómo medir. Lo que pasa es que no habíamos nacido ninguno de nosotros. Ahora se están tratando de poner normas para hacer una contabilidad de la sostenibilidad que parece difícil de medir y hay una fundación a nivel mundial que está tratando de unificar estas normas. Yo creo que lo vamos a ver en pocos años y que se va a hacer una auditoría de tus impactos sociales sostenibles, igual que te hace una auditoría hoy de la contabilidad de tus cuentas financieras, seguro. Lo que pasa es que la regulación muchas veces va por detrás de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, hoy hay una iniciativa que intenta tener un único estándar de cómo se puede manejar el reporte de la información relacionada con sostenibilidad y clima, y tengo esta copia de un titular porque dice que es el cambio más grande desde el año 30, que después del crash del 29 del siglo pasado empieza a haber contabilidad, porque hasta entonces no se sabía cómo eran las empresas, simplificándolo mucho. Y los principios generales contables pasan porque pasa lo que pasa, que no sabes por qué se ha caído una compañía hace casi 100 años. Pues estamos en una situación parecida. Va a haber que empezar a saber cómo hace una compañía desde la sostenibilidad. Y nos puede parecer imposible de medir, pero era imposible de medir cómo era una compañía en los 30 y en los 70 era imposible medir el riesgo de las inversiones y hoy las inversiones se miden. Entonces, la hipótesis esa de la escalera es decir, ¿se va a poder medir la sostenibilidad? Seguro. Primero en las grandes puede ser. ¿Nos va a pasar a todos? Sí. El tejido industrial y empresarial que tenemos lleno de pymes estupendas, ¿va a haber que ir aprendiendo a hacer esto? No nos va a quedar otra. Y cada vez hay más ejemplos, que supongo que algunos los estáis viviendo, de si tú eres proveedor de una gran compañía y quieres ser un proveedor preferencial, te están pidiendo que tengas esta información, que mejores en estos aspectos, porque a ellos se los están pidiendo. Porque aguas arriba pasa eso y aguas abajo las grandes empresas necesitan toda la información que pasa aquí para poderlo contar. Entonces, contabilidad de aspectos no financieros, claramente sí. Y luego ya, y pasaré más rápido para que haya tiempo para lo demás, por contaros que nosotros pensamos que no se va a quedar esto aquí, que lo siguiente es lo del impacto. Es decir, bueno, ¿y cómo mido el efecto que genero fuera? Otra vez, la hipótesis de decir, ¿se va a poder medir el impacto de alguna manera? Bueno, mira, una cosa que es interesante, y perdón porque esta la he copiado hace poco y ya está en inglés. Esto es, esa palabra tan rara que yo no sabía lo que era de ombudsman, es el defensor del pueblo, ¿vale? En inglés, que yo no sabía lo que era. Bueno, el defensor del pueblo danés ha dicho que va a prohibir decir sostenibilidad si no lo puedes defender. ¿Por qué? Porque hoy salimos de aquí, pongo un anuncio ahí en la Alameda diciendo yo soy sostenible. ¿En base a qué? Bueno, es que esto está cambiando, pero está cambiando, vuelvo a lo mismo. La ley va por detrás de las cosas que pasan, como ha pasado en la parte digital. Si no eres capaz de demostrar tu ciclo de vida de tu producto, tú no vas a poder decir que eres sostenible. Los daneses van por delante, todo lo que sea, pero va a acabar llegando. Luego, más me vale, si además tengo algo defendible sobre el ciclo de vida de sostenibilidad, de saber qué es lo que está pasando. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues que si tú, digamos que subiendo en esta escalera, bueno, este otro forma de contarlo, hasta ahora he estado hablando sobre todo del resultado, ¿no? De las acciones, de los cambios que generan, y os voy a contar rápidamente cómo nosotros vemos que lo siguiente que está ahí es lo del impacto, ¿no? De, oye, ¿cuáles son los cambios que genero y si lo puedo poner en valor? Bueno, esto es una diaporrollo, perdonar. Lógicamente hay 1000 no, pero muchísimas formas de tratar de medir el impacto. Empezó por la inversión de impacto y ahora Pablo hablará en un momento con más detalle de todo esto. No hay un estándar de referencia. Estamos en los albores de hacer todas estas cosas, pero estamos mejor que hace un año y mucho mejor que hace 3 años. Entonces, como curiosidad, sin tener que ser la parte central de lo que quería contar, es esto está avanzando. Igual que vamos a tener contabilidad de la sostenibilidad, va a haber empresas, y ya las hay, que tratan de medir el impacto que generan. Incluso ya empieza a haber certificadoras del impacto.
O sea, igual que te certifican cualquier certificación, empieza a haber compañías que si tú eres capaz de demostrar la trazabilidad de cómo has generado ese impacto, te lo pueden verificar. Y no es ciencia ficción, porque empieza a pasar y están las cosas ordenadas, ¿no? Bueno, entonces, sin querer meterme en mucho rollo, ¿cómo se mide el impacto? Pues tratando a nivel mundial hay un grupo de organizaciones, en esto que pone ahí que se llama IMP, que dicen, oye, para medir el impacto que genero, vamos a empezar por ver un marco de referencia y decir qué impacto genero, a quién se lo genero, cuánto se lo genero, cómo contribuyo y con qué riesgos lo hago. Y a partir de ahí tratar de medir. Y luego las compañías van a poder tener un impacto que simplemente lo que haga sea evitar daños, que no está mal si ya la estoy liando hoy, que trate de beneficiar a todos los grupos de interés, que está mucho mejor, y el ejemplo que os ponía de quiero hacer algo específico para una población que está en una situación peor, para contribuir a una solución con mucha intencionalidad. Y esto os puede sonar a rollo o algo muy difícil, pero yo estoy convencido de que no va a tardar mucho en que empecemos a seguir oyendo hablar de sostenibilidad y empecemos a oír hablar de impacto. Y por poner un ejemplo, y esta es la última diapo que tengo, de que los intentos de medir el impacto están avanzando rápido, especialmente hay una iniciativa que la lideran unos que están en Harvard, vamos, o sea que de esto deben saber, que en base a la información pública de las compañías se atreven a hacer un ejercicio de incorporar el impacto a las cuentas de las compañías, y lo cuentan sin preguntar. Y por poneros un ejemplo, este es un señor que posiblemente es el padre de la inversión de impacto, de la economía de impacto, que está detrás de esta iniciativa y que cogen el EBITDA de dos compañías que hacen lo mismo y con la información pública empiezan a hacer un neto en función del impacto que tienen del medio ambiente, del impacto en sus productos, y le sale un neto. Y dicen quién, haciendo cosas parecidas, te sale mejor o peor. ¿Esto es imperfecto? Por supuesto. Pero es menos imperfecto que el ejercicio que empezaron a hacer hace 4 años, porque la información es mejor y porque las compañías quieren. Ya que les vas a mirar sin preguntar, van a poner información mejor. ¿Esto es solo para compañías grandes hoy? Sí. Pero las cosas empiezan en las grandes compañías y acaban llegando al final del todo. Entonces, lo que intento hacer, y con esto termino, es que todas estas cosas no nos pillen con el pie cambiado, que entendamos en qué momento podemos estar, porque no hay que ser un campeón de esto del día a la noche, que simplemente tener un concepto de entender lo que es material para tu negocio y para tu compañía sirve para ir avanzando, y que en algún momento esto se va a incorporar a la gestión de una compañía independientemente del tamaño. Pues la analogía más fácil es lo de la revolución digital. O sea, hace 20 años ponías una página web y no sabías si era para vender, para comprar, para que te vieran, para lo que fuera, y hoy hay una verticalidad y una profundidad de temas digitales espectaculares. Yo creo que con la sostenibilidad y el impacto va a ir pasando lo mismo, y tenemos que estar atentos para ver lo que hay de esto. Y nada más, yo paro con esto y le doy el sitio a Pablo, que muchas gracias. Sí, y aprovecho aquí que mientras a Pablo viene para acá. Pablo es un senior advisor de Transcendent, con mucha experiencia en aspectos financieros y en aspectos de finanzas sostenibles, y entonces, bueno, yo creo que nos va a dar una perspectiva complementaria a la parte legal, a la parte más general que he tratado de hacer yo, para hablar cómo al dinero también le importa todo esto y a los que necesitamos el dinero también. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias a COEC Pimepo y a Martín por la invitación. Yo vengo a hablar de dinero. Al final, todas las empresas lo que buscan es ser rentables, ¿no? Entonces, Martín ha hablado de los aspectos legales, Ángel ha hablado de los temas un poco más estratégicos, y yo lo que quiero hablar es del impacto financiero de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y los aspectos ASG, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Hay un debate, y además es comprensible que cualquier empresario que se ve un poco obligado a hacer una inversión vinculada a un aspecto nuevo, tenga el debate de si es rentable o no rentable esa inversión. Y seguro que los empresarios conocéis mejor que los que estamos en esta mesa las circunstancias de vuestra empresa. Yo aquí lo que planteo es las reflexiones que
Es decir, esto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista financiero, se está empezando a analizar, ¿no? Y entonces, la reflexión que cada empresa debería hacer cuando se plantea la sostenibilidad, hay dos extremos: el que es un gran creyente de los temas vinculados a la sostenibilidad y va directo a por ellos con convicción, o aquel que es muy reacio y dice esto es un gasto y me están obligando y no quiero hacerlo, ¿no? Yo planteo, y desde el mundo financiero se están empezando a plantear, y hay estudios, que la sostenibilidad es rentable. ¿Por qué? Bueno, primero, porque a la larga puede suponer una reducción de costes. Hay muchos estudios, es verdad que cada empresa se conoce a sí misma, ¿no? Pero hay inversiones que al comienzo es una inversión, pero que van a redundar en una eficiencia mayor y van a acabar redundando en un beneficio a la empresa. Si hablamos de cómo se gestiona una empresa al agua, pues hay que hacer una inversión, pero si luego estás ahorrando, pues en el largo plazo puede ser rentable. Y este es un análisis que hay que hacer. El segundo sería la reducción de riesgos, y esto es evidente, ¿no? Cualquier compañía petrolífera que ha provocado los problemas de vertidos en el pasado, cuando leemos las multas que han tenido, casi nos cuesta hasta pensamos que han puesto varios ceros de más en la multa, ¿no? Pues bueno, pues estoy seguro que cualquier empresa de esas, cualquier inversión hecha 20 años antes para reducir esas posibilidades, pues le habría salido rentable, ¿no? La tercera sería la reducción de externalidades, ¿no? Externalidades es una palabra que aprendemos todos cuando estamos en la carrera, en económicas o en empresariales. Básicamente, una externalidad se produce cuando el coste de tu producto y servicio no está reflejando, perdón, cuando el precio de tu producto o servicio no está reflejando el coste global. El ejemplo tradicional es cuando una empresa está siendo rentable pero está contaminando, ¿no? Entonces, la contaminación no repercute directamente a la empresa, está repercutiendo, digamos, al pueblo cercano. Pero lo que ocurre es que las externalidades se acaban internalizando. Tarde o temprano llegan. Lo que está ocurriendo ahora con toda la regulación que comentaba Martín es que cada vez se internalizan más rápido. Entonces, cuando hay un perjuicio fuera de la empresa, la regulación cada vez más lleva a que se va a internalizar, con lo cual el coste te va a aparecer, ¿no? Y la última reflexión financiera es la visión de largo plazo, un poco recoge las otras tres, ¿no? Es decir, al final, y un poco la reflexión que hacía antes Ángel, esto va a ocurrir. Entonces, en el largo plazo es absolutamente cierto que esto va a ocurrir, con lo cual quizás como empresarios habrá que plantearse a qué velocidad lo queremos hacer, pero el no hacerlo no parece que sea una alternativa. Un poco, como decía Martín, la Unión Europea está liderando esto a un nivel absoluto, y ahí, bueno, yo voy a darle la vuelta a lo que ha dicho antes varias veces Ángel. Ángel decía que la legislación va detrás. En este caso, en el mundo financiero, la legislación ha ido primero. La Unión Europea en 2018 decidió cambiar el mundo cambiando el mundo del dinero. En 2018 la Unión Europea, la Comisión Europea estableció un plan de acción, y estos son los tres objetivos principales de ese plan de acción, ¿no? Impulsar la inclusión de la sostenibilidad en la gestión de riesgo, aumentar la transparencia y la visión de largo plazo, y el tercero, y este es el clave, para mí mi presentación consistiría solo en que todos leyerais esa frase. La Unión Europea dijo que quiere reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible. Esa es la presentación. En 2018 dijeron eso, y desde 2018 hasta 2022 no os podéis ni imaginar en el mundo financiero. Yo me acabo de unir a Transcendent ahora, llevo 25 años trabajando en banca y en fondos de inversión. Ahora en las reuniones de los comités ejecutivos se habla de sostenibilidad permanentemente. Si hace 5 años alguien planteara algo de impacto social que ocurría, pues bueno, la verdad es que le tomaban por loco, y ahora es prioritario, ¿no? La realidad es que la Unión Europea decidió que el mundo del dinero lidere el cambio, ¿vale? Y entonces esta es la clave de todos. Más allá de eso, os voy a hacer algunas reflexiones, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo del dinero? Por un lado, con la información no financiera, la Ley 11 de 2018 que mencionaba Martín, lo que se está pidiendo a las empresas es que informen. ¿Y qué cambios hay en las finanzas? Yo quiero que cojas la información que te van a dar las empresas
e inviertas teniendo en cuenta no solo la información financiera, sino la información que os van a dar las empresas. Con lo cual, la Ley 11/2018, digamos, obligaba a las empresas a dar información, y lo que van a obligar es al mundo del dinero es a invertir en función de ellas. Con lo cual, ya no es tanto voy a hacer esto porque me obligan, sino voy a hacer esto porque el dinero me va a llegar más o menos fácil en función de cómo lo tengo. No es simplemente informarlo, sino ir tomando medidas, ¿no? En el mundo de las finanzas va a haber tres cambios, ¿no? Entiendo que a vosotros el que más os impacta es el tema de la financiación bancaria, que va a ir más lento. Pero quería hablar también de qué está ocurriendo en el asesoramiento financiero y en el tema de los productos financieros, que es un cambio absolutamente radical, para que, viendo cómo está cambiando el mundo de las finanzas, entendáis cómo va a venir la bola de nieve, ¿no? En el asesoramiento, bueno, esto es el tema de la información no financiera, pero bueno, yo creo que ya esto viene en la normativa, ¿no? Esto es, digamos, es un resumen de lo que os va pidiendo esta ley. Estoy seguro, Martín, estará más al tanto, que esta ley irá cambiando, cada vez irá pidiendo más, cada vez se irá transformando y irá siendo más detallada. Pero básicamente, digamos, hay 4 verticales: el tema medioambiental, el tema social, de derechos humanos y lucha contra la corrupción, y luego ir viendo cómo afecta eso a tu modelo de negocio, a los procesos de diligencia debida en la gobernanza, a los riesgos, que estamos hablando permanentemente de riesgos, y a los indicadores no financieros, ¿no? ¿Qué va a hacer el mundo financiero con esa información? Hay un cambio que no veréis como empresarios directamente, pero vais a ver como individuos, ¿no? Y es que, digamos que en la crisis de 2018 hubo un cambio radical absoluto en el tema del asesoramiento financiero, de manera que, para evitar el ejemplo paradigmático, es lo que pasó en España con la venta de las preferentes, ¿no? Las preferentes de las cajas de ahorro, que pasaron a valer el 40% de su valor en unos meses, fueron vendidas a inversores, digamos, que no tenían que haber invertido en ese tipo de producto, ¿no? Entonces, en 2010, pero ahí pone 2018, es 2008, disculpadme. A partir de ahí empezó a cambiar toda la normativa. Entiendo que vosotros, cada vez que vais a un banco a hacer una pequeña inversión, os hacen firmar 20 papeles, ¿no? Y ahí os están preguntando por vuestro conocimiento, vuestra experiencia inversora, vuestros objetivos de inversión, para evitar eso. ¿Qué va a ocurrir a partir del 2 de agosto? Es que a cualquier persona que vaya a hacer una inversión financiera le van a preguntar si quiere incorporar los criterios ESG en su inversión. Y si quiere incorporarlos, ¿cómo quiere incorporarlos? Entonces, esto nos va a pasar ahora mismo a partir de... ¿Quién va a querer? Antes, no sé si era Ángelo Martín, preguntaba, ¿esto le importa a los inversores? Bueno, cada vez les va importando más. Yo tengo un ejemplo, yo doy clase en el Instituto de Empresa en un máster de mercados financieros, y hace 2 años le pregunté a los alumnos esta pregunta, pues sabía que iba a venir la normativa. Y en una clase de 50 personas, ninguno respondió que sí. El año pasado volví a hacer la pregunta y respondieron 4 que sí. Hace unos meses la volví a hacer y la mitad de la clase dijo que sí. Así va a esta velocidad. Entonces, esto va a cambiar el mundo del dinero. Ahora mismo cualquier gestor de fondos y cualquier entidad financiera es consciente de que una inversión sostenible, es decir, si tú gestionas un fondo de inversión y es sostenible, tienes más probabilidades de tener inversores, con lo cual te vas a empezar a focalizar, vas a pedir a las empresas que sean más sostenibles. Esto es un poco excesivamente detallado, pero esto es el verdadero cambio en el mundo de las finanzas, ¿vale? Lo voy a resumir en que cualquier gestor de fondos de inversión hoy tiene la obligación de autodefinirse cómo de sostenible es. Y puede decir, no incorporo la sostenibilidad en ningún caso, es lo que nosotros en la jerga financiera llamamos artículo 6. Puede decir, promuevo características ESG un poco, y eres artículo 8, o puedes decir, hago inversiones sostenibles, y eres artículo 9. Como decía antes, los gestores de fondos lo que querían era ofrecer rentabilidad a sus inversores. Ahora les están obligando a decir cómo es sostenible son. Como os podéis imaginar, como gestor de fondos, incluso el más reacio a los temas de sostenibilidad le cuesta decir no voy a incorporar nada.
Con lo cual, como mínimo, incorporas algo. Entonces, lo que se está produciendo es que todos los gestores van haciendo así, ¿no? El que no quiere incorporar nada dice voy a incorporar un poco. El que incorpora un poco dice voy a hacer un poco más. Y el que hace inversiones sostenibles dice voy a hacer inversión de impacto. Con lo cual, en breve no va a haber inversión financiera que no sea sostenible. No van a existir. Hay distintos parámetros, hay un pupurri de siglas y de cosas en las que no voy a entrar. Hay una parte, tú puedes hacer una inversión sostenible bajo la taxonomía, bajo los objetivos de desarrollo sostenible, puedes tener un cuadro de mando sobre las potenciales principales incidencias adversas de tu inversión, pero no va a existir ninguna inversión que no incorpore la sostenibilidad en mayor o menor medida. ¿Vale? Y en el tema de la financiación bancaria, a ver, en el mundo del dinero, el regulador la tiene muy fácil, porque ha obligado a los gestores de fondos a decir, bueno, no te obligo a nada, yo solo quiero que me digas cómo de sostenible eres, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en la banca? La banca es mucho más compleja, es mucho más grande, entonces la normativa está por llegar. Yo en estas últimas semanas he hablado con los 3 grandes bancos españoles a ver qué estaban haciendo. Y formalmente no están, no tienen esa obligación, pero ¿qué está ocurriendo? Ya lo están incorporando. Es decir, todos los grandes bancos españoles, para aquellas empresas que ellos llaman grandes, están teniendo en cuenta los criterios ESG. Cuando yo les pregunto si eso está influyendo en el precio, la respuesta es todavía no. Es decir, tiene un tipo de interés distinto una empresa que va a pedir una financiación bancaria por ser más o menos ESG. La respuesta es no. Pero también te dicen que están monitorizando cómo de sostenible está la empresa y tienen una matriz y hacen un seguimiento de cómo de sostenible es la empresa. ¿Cuándo va a llegar a que el diferencial sobre el Euribor va a depender del ESG? Va a llegar sin duda. De hecho, ya hay pequeños proyectos, ahora veremos, que ya ocurre, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir, no sé si mañana, pasado mañana, pero va a ocurrir. Con lo cual, el que esté preparado antes es mejor que de repente alguien dentro de 3 años se encuentre con que su financiación bancaria le va a costar más y tiene que empezar a ponerse las pilas, ¿no? Otra cosa muy relevante, y yo creo que es importante en el foro en el que estamos, hay una gran preocupación en la banca porque, claro, una cosa es imponerle a los gestores de fondos, bueno, las gestoras donde yo he trabajado, el regulador se siente muy cómodo imponiendo y dice, bueno, estos ya ganan mucho dinero, vamos a imponerles obligaciones. ¿Qué pasa con las pymes? No, las pymes pueden no tener esos recursos para hacer los cambios. Todos los grandes bancos españoles están preocupados y lo que están intentando es ayudar a las pymes en ese proceso, con lo cual es de esperar que vaya a haber los propios bancos ayuden a las pymes para hacer este proceso, ¿no? Es algo que han dicho todos. Y una cosa que se está hablando en el mundo de la banca y el Banco de España y el Banco Central Europeo es que ahora oímos mucho, bueno, ahora menos, pero hace 10 años no paramos de oír los ratios de capital de la banca, ¿no? Parecía que iba a haber un apocalipsis y hablábamos siempre de ratio de capital. Ya se va a empezar a hablar en los bancos, como estamos hablando de las empresas, del ratio de activos verdes. Es decir, y los bancos saben que tarde o temprano su ratio de activos verdes va a ser relevante, con lo cual volvemos a hablar de lo mismo. En la financiación bancaria va a ir más lento que en el mundo de los fondos de inversión, pero ya hay una preferencia. De hecho, en algún banco los comerciales tenían un bonus ya este año. Su bonus es mayor si han conseguido dar más financiación sostenible que si no. Con lo cual, como todos sabemos, eso es un gran impulso, ¿no? Vale, vamos a ver, como tenemos poco tiempo, ¿no? Vale, pues entonces, quería hablar de la S y la G muy brevemente, ¿no? La taxonomía, la hemos mencionado mucho. La taxonomía lo que dice es establecer qué actividad económica es sostenible y cuál no. ¿Vale? Desde el punto de vista medioambiental. Desde el punto de vista medioambiental son estas 6. Mitigación del cambio climático, adaptación del cambio climático, sostenibilidad relacionada con el agua, sostenibilidad relacionada con la biodiversidad,
control de la contaminación y economía circular. ¿Esto qué quiere decir? Que toda aquella empresa que se dedique expresamente a esto tiene una ventaja competitiva en el mundo, vinculada a su financiación, sin duda. ¿Quiere esto decir que aquellos que no se dediquen a esto no tienen? No. Lo que quiere decir es que hacia donde va el mundo es hacia una empresa que se dedique a hacer tornillos, puede hacer tornillos, y dentro de sus procesos de hacer tornillos, intentar elegir alguno de los aspectos concretos y ahí extremar la sostenibilidad, extremar la innovación, ¿vale? Con lo cual, yo animaría a las empresas a pensar la taxonomía, no me atañe, no, porque soy una empresa industrial o comercial más tradicional. Yo creo que cada empresa tiene que buscar cómo encajar su labor dentro de la taxonomía, ¿vale? No quiere decir que solo aquellos que se dedican a la transición energética van a ser sostenibles, ¿no? La taxonomía social que está por llegar, la Unión Europea, la taxonomía medioambiental ya la ha desarrollado en parte, pero ya empieza a haber borradores de la taxonomía social. Esto va a tardar, le faltan varios años, pero también se va a establecer desde el punto de vista social parámetros para medir cómo de sostenible es una compañía. Y tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores, con las condiciones del consumidor final, es decir, tener en cuenta al consumidor final y cómo le influye su actividad más allá de la rentabilidad de la empresa y luego cómo de sostenible es la comunidad donde está. Y los temas de gobernanza que se tienen en cuenta, es decir, esto yo creo que es relevante cuando hablamos de pymes especialmente, la estructura del consejo, bueno, Martín lo sabrá mejor, la estructura del consejo, la independencia, la diversidad, los controles internos, eso que para una compañía pequeña puede ser anecdótico, en el mundo financiero del que estamos hablando, la G de gobernanza no es lo más relevante, pero siempre está ahí, ¿no? Y entonces os puedo asegurar que ahora mismo en los ratings que se hacen de las empresas influye de manera muy relevante cómo se toman las decisiones en el Consejo, que haya controles internos, que haya cierta independencia en el Consejo. Es decir, son cosas que en una pyme es más difícil de tomar esas decisiones, pero ir hacia ese camino, desde luego, asegura un poco más la sostenibilidad y el cauce de los... Entonces, muy rápido, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia el trinomio rentabilidad, riesgo, impacto. Ángel mencionaba la crisis del 29. Es que en el mundo financiero hasta el año 29 solo se buscaba la rentabilidad. Luego descubrieron que además de la rentabilidad había que medir el riesgo. En estos últimos 100 años se han desarrollado y hay premios Nobel de cómo medir el riesgo de una inversión financiera. Ahora lo que se está hablando es del impacto, el impacto social o medioambiental que tiene una inversión, ¿no? Y ahora mismo pues se están empezando a desarrollar, pero sin duda el mundo financiero va a dejar de hablar de rentabilidad riesgo y va a pasar a hablar de rentabilidad riesgo e impacto. El siguiente, y perdón por el anglicismo, ya sabéis que los financieros somos muy dados al anglicismo. Básicamente en el mundo financiero hace 10 años alguien era muy sostenible cuando intentaba no hacer daño y excluía ciertas inversiones. Ahora eso ha pasado no tienes que no hacer daño, sino tienes que hacer algo bueno con tus inversiones, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas los pongo aquí porque en esta búsqueda de la sostenibilidad hay que encontrar patrones y los ODS están siendo utilizados por el mundo financiero como referencia y hacen una inversión y dicen, a ver, ¿en qué ODS me puedo centrar para hacer un extra, algo bueno para la sociedad más allá de tener una rentabilidad, ¿no? Tema de la asistencia técnica para pymes que estamos hablando, que eso va a ocurrir. Y luego, pues bueno, dos temas concretos que yo creo que cualquier empresa tiene que tener claro, y es que lo que no se mide no se gestiona y que lo que no se comunica no existe. Entonces, en la sostenibilidad, al final, el camino que yo creo que tienen que seguir las empresas para tener las mayores posibilidades de que les llegue la financiación es medir y comunicar, ¿vale? Con lo cual, y ya acabo, sin duda, las empresas que incorporen la sostenibilidad, la midan y la comunican correctamente, van a tener más fácil acceso a la financiación y esta va a ser más barata. De eso es algo que ya está ocurriendo y que se va a acelerar en los próximos años.
Muchísimas gracias Pablo, una excelente ponencia. Gracias. Y yo creo que esta era igual la menos intuitiva y sin embargo es fundamental, ¿no? Para que se sepa de qué estamos hablando. Bueno, pues está previsto entrar en la fase de preguntas. Es que es tan rara en los sistemas, bueno, el chat, que es tan raro en los modelos estos híbridos de presencial, tal, pero bueno, vamos a empezar, ya que se han molestado en venir por los que están en la sala. Buenos días, soy Pepe Calvo de Cementos Alfa. Más que una pregunta, bueno, gracias, la presentación ha estado muy bien. Iba echando de menos y cuando ibais hablando la parte de finanzas y al final ahí ha estado. Creo que hay una continuación, Martín, y es ejemplos de las herramientas que hay para calcular o para ver si una actividad al final es o no es sostenible, todo lo que se puede utilizar, lo que viene de la Unión Europea. Y luego, un consejo a Pablo. Aquí en Cantabria, si quieres poner un ejemplo de lo que has dicho para que todo el mundo sepa la importancia que tiene, son solamente 4 palabras. Búsqueda en Google. Ana Patricia Botín, taxonomía. Solamente con esa búsqueda en Google podemos medir la importancia de lo que estás contando. Es un buen consejo. He de decir que yo trabajé durante empecé en el Banco Santander al final. Siempre he estado en una empresa fundada por un santanderino, en 4 de 5. Empecé en el Banco Santander y lo siguiente que hice es estar en un fondo de capital riesgo que fundó Ana Patricia Botín. Y en ese momento Ana Patricia Botín y yo no hablábamos nunca de sostenibilidad. Y estoy seguro que a lo que te refieres es que ahora Ana Patricia Botín está hablando todo el día de sostenibilidad. Ese es el gran ejemplo, efectivamente. Así es. Bueno, pues en principio, si alguien que está en remoto quiere hacer alguna pregunta y lo puede hacer a través del correo electrónico, y solíamos llegar a los ponentes y contestaríamos a sus preguntas y lo enviaríamos luego al resto. Pues muchas gracias. Perdona, Carlos, antes de terminar, como tenemos todavía un poco de tiempo, sí quería hacer un par de comentarios sobre con el objeto, ¿no? Es un principio. Esto va a tener un desarrollo y dará lugar a muchísimas cuestiones, desde lo que ha comentado Pepe con acierto hasta temas ya muy específicos y concretos, por ejemplo, financiación sostenible de empresas, hasta importación, criterios ESG para importación. Yo desde mi punto de vista, de mi ámbito de conocimiento y de mi negocio, que es el asesoramiento legal, evidentemente, pues herramientas como es las due diligence, los sistemas de compliance, que haya alguien en los consejos de administración que tenga un perfil independiente, que sepa de lo que está hablando cuando está hablando de temas de sostenibilidad, pues ahora me empieza a parecer que es un requisito totalmente inexcusable, a poco que se quiera tener una política seria, viable a medio y largo plazo, ¿no? Y lo que sí quiero hacer un especial énfasis es en que todos pensamos ahora, si hubiese invertido en fondos, en derechos de emisión de CO2, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar de verdad que el CO2 iba a cotizar como lo que está? ¿O quién iba a pensar que una empresa aquí vecina nuestra, y por desgracia con problemas que ha tenido, ser multada por el propio gobierno de Cantabria, con millones y millones de euros por no haber sido capaz de aportar una cantidad de derechos de CO2, cuando antes una multa en Cantabria, si superaba los 100.000 euros, ya nos parecía que era cosa de la Comisión Nacional del Mercado, pero es la competencia, ¿no? Bueno, pues eso al final acaba pasando y estas cosas claro, cuando estemos ahí, pues no será el momento de acordarnos de, si hubiese, igual es el momento ahora de ponerse a ello, de hacer un esfuerzo, salir de la esfera de confort. Siempre es difícil, todos tenemos problemas en el día a día que nos agobian, que nos desbordan, que no damos abasto, entre otras cosas la burocracia ambiental, que no es lo mismo que esto, es decir, no es lo mismo que si tú tienes una autorización ambiental integrada y tienes que hacer tu reporte tal igual, no, porque esos son cumplimientos estrictamente legales de lo que tú tienes que hacer, etcétera. Entonces, sé que es difícil, pero desde luego ser empresario es difícil, es un reto, es motivador, y hacerlo bien pues también requiere muchas veces anticiparte, levantar un poco la vista, mirar hacia adelante y ver dónde quieres estar y por dónde van los tiros de la sociedad. Para eso, desde COE, como siempre, y desde el Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía, estamos para vuestra disposición.
y quedamos, como ha explicado Carlos, encantados de atender las consultas que nos mandéis y nos comprometemos a perseverar e insistir en esta tarea de un poco de apostolado, pero que a veces es lo que corresponde a las organizaciones empresariales. Como uno ya empieza a tener alguna cana, bueno, yo me acuerdo cuando me tenía que desgañitar para intentar que las empresas entrasen por la vía de los sistemas de gestión medioambiental, y entonces les hacíamos el sistema de gestión gratis, les hacíamos su revisión ambiental inicial, íbamos a ellos, les convencíamos y tal. Bueno, ¿dónde quedó eso? Un programa que se llamó Cantabria 21, pues ¿dónde quedó el Cantabria 21? Bueno, cuando empezó el Cantabria 21 había solo 8 empresas que estuviesen certificadas ambientalmente. El Cantabria 21 acabó generando 80 y pico empresas más. A veces es nuestra misión hacer un poco de apostolado. Y ahora parte del apostolado va, sin duda, por los temas de ESG y de la taxonomía europea. Así que nada, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a COE y sobre todo y muy especialmente, muchísimas gracias a Ángel, muchísimas gracias Pablo por venir a esta mesa, a su empresa Transcendent, y por colaborar desinteresadamente además con esta jornada. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno.